Saludamos a Gabriel Silva, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, analista, columnista, ex ministro de Defensa. Doctor Silva, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, buenos días. Un saludo a ti y a todo el equipo. En lo que hasta ahora hemos visto, que más o menos resume Espinosa, ¿cómo vamos quedando los colombianos y nuestros intereses? Bueno, hay una situación muy interesante porque se esperaba una marea roja, es decir, no nos olvidemos que en Estados Unidos los republicanos usan el color rojo para identificarse. Todo el mundo esperaba y todos los analistas ahora están pedaleando para atrás porque decían y anunciaron una gran marea roja que no se dio. Realmente lo que se ve desde el punto de vista del futuro de Estados Unidos es que se mantendrá una situación balanceada. Biden no fue aplastado como mucha gente preveía. Trump fue derrotado en situaciones muy interesantes, como por ejemplo en la Florida. El gobernador Ron DeSantis, un republicano que no es amigo de Trump, obtuvo una mayoría significativa y se postula o se ve como un postulante a la presidencia de la República. También Kemp de Georgia, un republicano tampoco trumpista, ganó un estado crítico para las elecciones del 25 y entonces pues vemos una situación que no era la que se esperaba. Y volviendo a la pregunta, Gustavo, yo creo que para Colombia la situación es mixta, porque todo parece indicar que la Cámara va a quedar por un pequeño margen en manos de los republicanos y, como decía Espinosa, la batalla por el Senado está muy candente. Todo parece que se va a concentrar en el estado de Georgia, que es un estado que si no obtiene alguno de los dos competidores o de los tres en este caso, el 50% va a una segunda vuelta. Muy posiblemente Georgia vaya a una segunda vuelta y sea el estado que es quien tiene la mayoría. Es decir, por varias semanas podríamos no saber quién tiene la mayoría en el futuro Congreso de los Estados Unidos, en el Senado. Doctor Silva, usted mencionaba lo de Colombia y se lo estaba preguntando Gustavo, y que podemos quedar pues con un Senado que parecería que podría quedarse para los demócratas, aunque eso, como usted repite, pues no se sabe todavía, y la Cámara, que en este momento tiene 197 republicanos contra 172 demócratas, lejos de la mayoría de 218, pero en ese camino. En general, en los asuntos que tienen que ver con la política local, con la política colombiana, ¿qué de los dos resulta más importante? ¿Tener amigos en la Cámara o en el Senado? Bueno, se necesitan en ambos, porque la política exterior y la asignación del presupuesto la controlan ambas cámaras. En particular, el presupuesto se inicia y se decide, realmente su parte sustantiva es en la Cámara, que se considera donde el pueblo se expresa más directamente. Entonces el presupuesto está en manos de la Cámara y creo que en vistas de que tenemos una elección presidencial en los Estados Unidos relativamente pronto, veo que los republicanos van a optar por una línea dura hacia los gobiernos progresistas en América Latina. Por ejemplo, el gobernador de la Florida, que fue reelegido, que lidera un buen sector del Partido Republicano, ha sido muy crítico del gobierno actual y muy crítico de algunas de las políticas que ha adoptado el gobierno actual. Entonces, es nuevamente una situación que va a tocar manejar con pinzas. Esperamos que el embajador y el equipo de gobierno tengan presente que aquí hay que ser amigo de todos. Pero digamos, bueno, hay unos republicanos muy críticos que entran ahora y que obviamente eso puede ser un tema complicado para Colombia, pero ¿alguno de los dos partidos está quedando fuerte o los dos están quedando débiles? Yo creo que aquí hay unos ganadores y unos derrotados. Trump parece claramente derrotado porque el tema del aborto tuvo mucho que ver en las elecciones y en ese sentido una reacción de la opinión contra el tema de las prohibiciones al aborto. Y Trump también fue derrotado porque candidatos que decían que hubo fraude en la elección de Biden perdieron, muchos de ellos. Entonces, y republicanos, digamos no trumpistas, obtuvieron buenas victorias. En ese sentido, pues Trump perdió. Biden tiene una situación ambigua porque todo indicaría que es posible que se quede los demócratas con el Senado
pero perdió la Cámara y en ese sentido pues va a tener dificultades para poder implementar, le va a tocar negociar, él es un buen negociador, entonces en ese sentido pues vamos a ver una situación menos dramática de la que se esperaba para Biden, y como Biden es reconocido amigo de Colombia y se ha manifestado muy positivamente con este gobierno, es un contrapeso importante. Si hubiera arrasado Trump, si hubieran arrasado los republicanos como se esperaba, Colombia estaría en una situación muy difícil. Ahora tiene opciones, tiene margen de juego y esperamos que se aproveche. Sí. Doctor Silva, y lo otro es que en esas cuentas que usted hace, obviamente esto es sacando la bola de cristal, es imposible determinarlo hasta que no ocurra, pero con estos resultados, que evidentemente son menos buenos para Trump de lo que él esperaba, ¿usted esperaría que en cualquier caso el 15 de noviembre, como él ha dicho, salga y diga voy otra vez como candidato en 2024? Creo que la derrota para una personalidad como la de él lo incita a la batalla. Entonces, a estas alturas no tengo duda que él va a lanzar su candidatura y va a buscar enfrentarse con con el gobernador DeSantis, que va a ser muy probablemente el candidato que se le oponga. Entonces, sí, Trump va muy probablemente a ser candidato. Ex embajador, seguimos con el ojo puesto en el resultado de estas elecciones en Estados Unidos y lo que tenga que ver con nosotros en el futuro político. Antes de despedirnos, quería simplemente preguntarle, en su calidad de analista, ¿cómo cree que le fue en el escenario de las relaciones internacionales a Gustavo Petro en Egipto? Bueno, creo que es un planteamiento interesante. En esos escenarios la situación es un poco fluida y hay más retórica que realizaciones, pero el contexto es muy adverso a sus propuestas. Lo analizan hoy todos los medios internacionales, señalando que no se espera ningún avance real, porque es que el mundo está en una crisis energética muy fuerte. Nadie quiere comprometerse a nada en las líneas de lo que planteó el presidente Petro. No creo que progrese mucho esa agenda o esos 10 mandamientos que él propuso. El famoso decálogo. Ex embajador, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Gustavo, y muchos saludos. Gabriel Silva Luján, ex embajador de Colombia en Estados Unidos.